Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad esta novedad que podemos encontrar en Mercadona. Y es que hemos llegado a Mercadona y nos hemos encontrado este nuevo serum Botox Like, así que en este vídeo voy a profundizar en conocer beneficios, a qué tipo de piel se adaptaría mejor, vamos a resaltar algunos de sus ingredientes muy interesantes y por último vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, actualmente en el canal estoy haciendo un reto donde estoy analizando toda la cosmética facial de Mercadona y lo estoy haciendo por categorías, cada mes una categoría. Tenemos la categoría de limpiadores, tónicos, serums, etc. Estas novedades tendrán vídeos independientes y es que en cuanto sale el producto intento hacer este análisis lo antes posible para que tengáis claro si realmente se podría adaptar a vuestras necesidades y a vuestro tipo de piel. Así que sabiendo todo esto vamos a irnos a conocer en profundidad este nuevo serum y vamos a ver realmente si vamos a conseguir este efecto Botox en nuestra piel. Lo primero que nos encontramos en el etiquetado es que nos dice que va a tener este efecto rellenador de las arrugas, que tiene un efecto Botox-like, nos dice que nos va a ayudar con esta acción reafirmante y tensora en nuestra piel y nos habla de unas zonas concretas, por ejemplo la frente, el entrecejo, las patas de gallo, y es que como vemos la cantidad, la capacidad que tenemos de este producto es únicamente de 10 mililitros y esto es muy importante porque está pensada para aplicarla en zonas específicas para poder conseguir un poco este efecto Botox-like. ¿Pero qué es esto del efecto Botox-like? Siempre que encontremos en el etiquetado de un cosmético Botox-like implica que va a contener ingredientes que tienen efecto similar al Botox en nuestra piel, pero no contiene toxina botulínica en su composición. Y es que justamente cuando vamos a la parte de principios activos vemos destacado el hexapéptido 8, también conocido como argireline. Este activo es fundamental porque tiene un efecto lifting, un efecto tensor en nuestra piel y es por esto que nos dice que es justamente este activo el que tiene esta acción Botox-like, aunque cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a ver que hay alguno más que puede reforzar un poco esta acción. Además viene indicado que este producto sería apto para todo tipo de pieles, así que cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a ver si contiene algún perfumante o algún activo que pueda ser irritativo en aquellas pieles más sensibles. Por último nos habla del modo de uso. Tiene un modo de uso muy completo y muy desarrollado con imágenes para que tengamos en todo momento todo muy claro y no tengamos ningún tipo de duda. Es cierto que como estamos viendo este serum está más enfocado en tratar estas pequeñas arrugas en zonas concretas y es que justamente por su aplicador, como vemos, solamente con una aplicación esa poquita cantidad será suficiente para aplicarlo en las zonas que necesitemos. Con toda esta información que tenemos en el etiquetado vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a ver qué nos encontramos. Únicamente voy a resaltar los ingredientes que tengan que ver con esta acción reafirmante, efecto lifting, etc. Y por supuesto también voy a resaltar algún activo que pueda tener un potencial irritativo para aquellas pieles más sensibles. Sí que deciros que este serum tiene 18 ingredientes en total y únicamente voy a resaltar dos activos entre todo su listado que puedan aportarnos estas propiedades. Nos vamos directamente al número 5 donde encontramos el hexapéptido 8, es decir, el argireline. Ya sabemos que esta molécula fundamentalmente nos ayuda a reducir las microcontracciones musculares que son las que provocan estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión. Pero aquí lo más importante sería conocer la concentración en la que viene este activo y también el siguiente que vamos a ver para poder valorar así realmente lo que va a hacer por nuestra piel en cuanto a este efecto lifting o más similar al Botox. Las concentraciones recomendadas por el proveedor para que tengamos resultados visibles en estudios in vivo irían de un 5 a un 10%. Pero ¿qué ocurre si tenemos una menor concentración en nuestra fórmula? Si en nuestra fórmula encontramos, por ejemplo, concentraciones por debajo de un 3%, sí que podremos sentir un poco la diferencia, pero será un resultado únicamente temporal y a nivel superficial. A continuación, en el número 6 encontramos el Pululan. El Pululan también nos da este efecto tensor inmediato en nuestra piel, pero al igual que ocurría con el ejemplo anterior, con el ingrediente anterior, dependiendo de la concentración vamos a sentir unos resultados u otros. Y es que realmente para sentir este efecto tensor que dure entre unas 2 a 4 horas tendríamos que tener entre un 1 o un 3% de concentración. De aquí hacia abajo sí que podremos sentir una mejoría, veremos suavidad,
pero no tendremos este efecto tensor como tal. Realmente, como he comentado, desconocemos las concentraciones de estos activos, por lo tanto, viendo un poco dónde están en el listado de ingredientes, sí que puedo deciros que intuyo que no están en esta máxima concentración. Así pues, obtendremos algo de beneficio, pero será un beneficio inmediato, puntual, pero no sostenido en el tiempo. Por último, comentar que en el listado de ingredientes encontramos bastantes perfumantes. Ya de cara al final de la fórmula os los voy a dejar por aquí para que sepáis en todo momento cuáles son, y para las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, teniendo en cuenta también que este producto lo podemos utilizar en la zona de las patas de gallo, que ya sabemos que es una zona que tiene una piel mucho más fina. Tened esto en cuenta, especialmente las personas que tengáis pieles muy sensibles y reactivas. Mirad bien todos estos ingredientes, todos estos perfumantes, para poder evitar así cualquier tipo de irritación en vuestra piel. Dicho esto, vamos a conocer el precio, vamos a hacer unas conclusiones finales y vamos a ver si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles y el acabado que va a dejar en nuestra piel. Y es que este serum cuesta 6 euros por 10 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena su precio por lo que va a hacer en nuestra piel, aunque sea de forma puntual? Ya hemos visto que en su fórmula en general encontramos dos activos muy interesantes. El resto de la fórmula viene cargado de muchos activos humectantes, hidratantes. Ya sabemos que cuando aportamos hidratación en nuestra piel vamos a ver también una mejoría de estas arrugas, líneas de expresión, así que es un buen combo. Lo único que sería ideal es saber la concentración de estos activos más potentes, porque realmente el argireline, este hexapéptido 8, es ideal. A mí me encanta como activo tensor, como activo reafirmante. Es uno de mis activos preferidos en la cosmética antiedad y antienvejecimiento, pero como ya he comentado, lo ideal es que estuviera en unas concentraciones bastante altas, ya lo hemos visto, para que podamos sentir así todo su beneficio. Algo importante a resaltar es la capacidad que tiene este serum, y es que únicamente tiene 10 mililitros de capacidad. Estamos acostumbrados a que los serums suelen tener 30 mililitros de capacidad de forma estándar, alguno tiene 40, 50 como mucho. Así que este serum tiene 10 mililitros porque está únicamente pensado para que lo apliquemos en zonas específicas. Y es que ya viene indicado en su etiquetado que lo apliquemos únicamente en aquellas zonas donde tengamos estas pequeñas arruguitas y busquemos este efecto tensor. Tenemos que tener en cuenta que este efecto tensor será solo un efecto temporal, y esto viene a ser un poco un equivalente a cuando hemos utilizado algún producto flash, alguna ampolla flash, que nos puede dar esta mejoría en nuestra piel, pero de una forma puntual, solamente temporal en el tiempo, para que sintamos una mejoría. Este tipo de productos se convierten en algo ideal para poder ser utilizado en momentos puntuales, como puede ser una celebración, una boda, por ejemplo, en la que queramos que nuestra piel se vea un poquito mejorada, también que veamos nuestras arrugas y líneas de expresión algo más atenuadas. Pero tenemos que tener en cuenta que si realmente buscamos un producto para utilizar de forma diaria y que realmente poco a poco vaya mejorando la elasticidad de nuestra piel, nos ayude un poco a combatir la flacidez, tenemos que irnos a otros productos que tengan estas concentraciones mucho más altas. Pero si realmente únicamente estamos buscando un producto para poder utilizarlo de forma puntual y que nos ayude un poco a mejorar estas patas de gallo, un poco el entrecejo, únicamente aplicarlo en zonas específicas puede ser una buena opción a utilizar. Con respecto al tipo de piel para el que sería ideal y también el acabado que tiene, es cierto que por la composición podemos ver que tiene un acabado mate, no va a dejar nada de brillo en nuestra piel y se va a absorber rápidamente. Además, únicamente con muy poca cantidad de producto es más que suficiente. Por lo tanto, para aquellas pieles mixtas, grasas, podéis utilizar este producto sin problema. Pero ¿qué ocurre en las pieles más secas y sensibles? Tenemos que tener en cuenta toda la composición que he comentado con respecto a los perfumantes, para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles a los perfumantes. Con respecto a las personas que tengáis pieles secas, tenéis que tener en cuenta que este serum, a pesar de que viene cargado de humectantes, tiene esta finalidad únicamente de mejorar la firmeza, elasticidad, etcétera, en nuestra piel, en estas zonas concretas de nuestra piel. Por lo tanto, este serum únicamente es un plus a añadir en nuestra rutina cuando necesitemos puntualmente utilizar este tipo de producto para mejorar las arrugas, pero no es un serum para que estemos utilizándolo diariamente y que nos dé toda la hidratación necesaria. Así que las personas que tengáis las pieles especialmente secas, podéis utilizar vuestro serum hidratante de forma habitual y únicamente aplicar este en las zonas que necesitéis en estos momentos puntuales. Así pues, y en conclusión, viendo el precio,
precio realmente me parece que puede valer mucho la pena, siempre teniendo en cuenta que es para un uso muy puntual y que si estamos buscando un cosmético realmente antiarrugas y antienvejecimiento para que continuamente, poco a poco, vaya mejorando nuestra piel, no sería el sérum adecuado. Pero si lo estamos buscando como algo puntual para poder aplicarlo en momentos determinados, sí que me parece que vamos a sentir la diferencia. Por supuesto, sí que tengo que resaltar que aquí estamos hablando de una mejoría puntual y también superficial. Si estamos buscando realmente una mejoría de arrugas, líneas de expresión mucho más profundas y queremos realmente sentir unos beneficios sostenidos en el tiempo, tenemos que irnos a concentraciones más altas de estos activos para ver la diferencia. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis visto esta novedad en Mercadona y si la habéis visto y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis sentido un poco esta mejoría en vuestra piel? Realmente, y bajo mi opinión personal, este tipo de productos únicamente tienen que ser para ser utilizados en estos momentos puntuales. Yo soy mucho más partidaria de buscar productos que sean con esta acción anti-envejecimiento sostenida en el tiempo. Y es que a mí me encantan estos productos que contienen unas buenas concentraciones de argireline para poder ver esta diferencia en nuestra piel y poco a poco ir viendo cómo tenemos este efecto reafirmante, etcétera. Pero es cierto que si buscáis una solución express y rápida, es ideal y además muy económica. Soy plenamente consciente de que estoy haciendo muchísimo contenido de Mercadona últimamente, y es que además de tener este reto de la cosmética facial, se juntan los lanzamientos de estas novedades, así que intento un poco tener todo esto al día para que tengáis toda la información lo antes posible. Pero no os preocupéis, que en estos próximos meses de noviembre y diciembre viene muchísima variedad al canal, muchísima cosmética coreana, japonesa, comparaciones y también clones que podemos encontrar de cosméticos para que podamos ver un poco estas diferencias. Así que únicamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí, siempre apoyándome, diciéndome palabras bonitas, dejándome comentarios increíbles, también dándome muchas críticas constructivas para que siga mejorando. Os lo agradezco muchísimo y lo único que me queda deciros es que nos vemos próximamente en más vídeos aquí en el canal y, como os he comentado, con muchísima más variedad y diversidad. Así que mil gracias por estar siempre ahí apoyándome y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!